Muy buenas compañera, muy buenas compañero, ¿qué tal estamos? Bueno, antes de nada, pediros disculpas si no se me entiende, si no tengo la voz muy clara, estoy bastante acatarrado y tengo la nariz totalmente atascada, entonces bueno, tenedlo en cuenta y disculpadme. Lo primero que veo, lo más habitual que suelo ver en foros, en grupos de Facebook relacionados con la pesca del sargo, en grupos de WhatsApp, etcétera, cuando un compañero cuelga una foto de una buena pescata, es a otros compañeros, normalmente gente que está empezando, gente que no tiene mucha experiencia, gente que todavía no tiene conceptos claros sobre esta pesca. Como digo, rápidamente cuando alguien cuelga una foto de una gran pescata, saltan siempre unos cuantos diciendo, básicamente yo creo que me vais a dar la razón, básicamente estas dos preguntas: ¿dónde fue? ¿Y con qué cebo fue? Yo creo que me daréis la razón, que son las dos preguntas más habituales. Pues bien, te aseguro que el 99% de esas situaciones, de esas pescatas que hay detrás de esas fotos, no fueron debidas ni al cebo, ni fueron debidas a la zona, ni fueron debidas a cuestiones como el equipo. El responsable absoluto de esas pescatas fue el pescador. Posiblemente ese mismo pescador, si le cambiamos el cebo, ese cebo que tanto nos interesa, ese cebo que saltamos rápidamente a preguntar cuál es, como dándole esa importancia brutal, estoy seguro de que a ese pescador, ese día, si le hubiésemos cambiado ese cebo por otro y mantuviésemos el resto de variables intactas, estoy seguro de que habría hecho la misma jornada o una jornada prácticamente igual. ¿Significa esto entonces que el cebo no es algo importante? Pues evidentemente, claro que es importante. Pero en la mayor parte de casos, desde mi opinión, no es para nada decisivo. Así que me gustaría empezar este vídeo partiendo de esta premisa. El cebo no es tan importante como la mayor parte de pescadores noveles se piensan. Venga, vamos allá. Antes de empezar, recuerda que darle un like, darle un me gusta a este vídeo es una forma de apoyar al canal, es una forma de agradecer en menos de un segundo que os lleva, pues agradecer esa cantidad de horas, de dinero, de recursos que hay, de contenido que hay metido en todos estos vídeos. Bien, en primer lugar quiero dejar claro que todo lo expuesto en este vídeo es simplemente, no es ni más ni menos que el fruto de mi experiencia pescando pues en la costa de Galicia, en la costa de Asturias, de Cantabria, de Euskadi, en la costa del sur de Francia, en la costa de la Bretaña francesa, en la costa de Portugal de arriba abajo y dentro de las Islas Canarias. Me refiero a Gran Canaria, me refiero a Tenerife y me refiero al Hierro. Todo lo que voy a exponer aquí es el conocimiento, las conclusiones sacadas de pescar en estos lugares. Yo no soy un pescador local, no soy un pescador especializado en una zona, no tengo un conocimiento profundo sobre una zona, sino que soy un pescador, bien lo sabéis, que he pescado en muchísimos sitios, que voy a la aventura y que he pasado pescando por todos esos lugares y sigo, sabéis que día a día no, pero semana a semana sigo descubriendo nuevos lugares y he pasado por todos esos lugares analizando qué es lo que funciona en todos ellos. El análisis profundo de todas esas cosas en común que me han funcionado en todos los lugares es la razón a la que podríamos decir que atribuimos el 100% del éxito de mis jornadas. Es decir, el éxito de mis jornadas está en ese conocimiento adquirido en todos esos lugares, y para nada el éxito de mis jornadas es atribuible al conocimiento de una zona, porque siempre he sido un culo inquieto, incluso mucho antes de haber empezado la ruta, y nunca me gustó, o sea, lo respeto, y me parece maravilloso quien pesca en 4 piedras a lo largo del año y hace unas pescatas increíbles porque sabe cuál es la piedra para cada época, para cada condición, etcétera. Pero bueno, eso es un concepto desde mi punto de vista de pescador local. Yo siempre huí de eso, me gusta la aventura y me gusta llegar a un sitio y pescar sargos. Me gusta pescar sargos en cualquier lugar, no me gusta ser un pescador que depende únicamente de su zona de confort para hacer buenas pescas. Y por último, recuerda que todo este conocimiento adquirido de la pesca en todas estas zonas, ese análisis de lo que funciona en todas las costas para pescar sargos, es lo que te transmito de forma estructurada, de forma organizada, de 0 a 100 en la Escuela del Sargo. Venga, vamos a empezar.
Vale, aclarado todo esto, vamos a ir desgranando a continuación una serie de reflexiones personales respecto a este tema, los cebos para el sargo. 1. El mejillón. ¿Cómo podría faltar el mejillón en este vídeo? Los que seguís este proyecto desde el principio, los que habéis seguido aquí el primer viaje, me habéis visto pescar con mejillón y sin engodo desde Galicia hasta Francia y después desde Galicia hasta el sur de Portugal, es decir, toda la costa de Portugal. Y yo solo usaba el mejillón por varias razones. La primera razón es que estando de viaje, estando constantemente moviéndote por lugares que no conoces, pues el mejillón me daba una gran facilidad, que es un cebo que podía comprar prácticamente cualquier día, en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier supermercado, y de aquellas, cuando empezamos la ruta, pues en torno a 2 euros y poco. Ya sé que ha subido un poquito el precio del mejillón, igual que han subido todos los productos del supermercado. No obstante, en mi opinión, pues sigue siendo quizás uno de los mejores, o casi me atrevería a decir el mejor cebo en relación precio-efectividad. Y la segunda razón por la que usaba el mejillón prácticamente todos los días es que es un cebo que funciona en todos los lugares, funciona en todas las épocas del año, funciona con maretones de temporal, con mares enormes, funciona con mares bellas, funciona de día, funciona de noche. Dicho esto, ¿es desde mi punto de vista el mejillón el mejor cebo 100% para todas las situaciones? No. Pero si existe un cebo que se acerca mucho a este concepto de todoterreno absoluto de la pesca del sargo, yo diría sin lugar a dudas que es el mejillón. Recuerda que tenemos 2 vídeos dedicados en exclusiva a este cebo, al mejillón, uno precisamente con el que abrimos este canal y otro que publiqué más recientemente en el que te explico cómo encarnar el mejillón, ya que soy consciente, ya lo he dicho muchas veces, que tiene el inconveniente de que es un cebo que tardamos en abrir, en encarnar. Bueno, en ese vídeo te explico cómo encarnar un mejillón en menos de 5 segundos. Vale, y antes de cambiar de apartado, antes de continuar, no podíamos cerrar el tema del mejillón sin comentar una gran excepción, que ha sido, y muchos lo sabéis, los que seguís el canal, que sabéis que fue mi experiencia pescando con mejillón en Canarias. En Canarias, en general, luego hablaremos de algunas particularidades, realmente no me fue bien pescando sargos con ningún marisco. Y aunque yo era muy cabezón y muy defensor del marisco, porque evidentemente es la dieta del sargo fundamental, pues tuve que acabar aprendiendo a la fuerza, lo digo con cariño, que tengo muchísimos amigos canarios, tuve que acabar aprendiendo a la fuerza de los maestros de allí, que en general en aquellos lugares, y repito que hay excepciones, luego las comento, que nadie se me ponga nervioso, en general allí nos funcionaban mejor para el sargo las masillas. Cuando digo masillas me refiero a masillas de masilla, bola, bueno, para llamarlo como quieres, de sardina, de pan, de vainilla. Bueno, hay compañeros canarios que son, además de pescadores, son absolutos maestros reposteros, porque es increíble la cantidad de sabores, sobre todo dulces y tal, y de tipos de masillas que hacen allí. Y bueno, los quesos, el queso gouda, queso plato, como le llaman ahí en Canarias. Bueno, pues nos fuimos dando cuenta de que ese tipo de cebos nos funcionaba mucho mejor que el marisco. Y esto, que también lo aprendimos de los maestros de allí, esto es importante explicarlo, porque no es que funcione mejor una masilla de vainilla o un cacho de queso gouda, porque al sargo le guste más un cacho de queso gouda que el marisco. Recordemos, volvemos al inicio, el sargo es un pez marisquero. La razón es que en el archipiélago tenemos muchísimas más especies. Tenemos muchas más especies que colonizan toda la zona de influencia del sargo, la zona en la que pescamos el sargo. Y especialmente, bueno, claro, tenemos especies como el jurel canario, el jete canario, la chopa, las palometas, bueno, un montón de especies. Pero sobre todo, tenemos especies pequeñitas, lo que aquí llamamos morralla, esos peces tocapelotas que nos limpian el anzuelo, como las fulas, los pejeverdes. Bueno, ya sé que hay incluso también entre islas le llamáis de diferente forma. Los pejeverdes me hizo mucha gracia. No recuerdo ahora en qué isla era que le llamaban guardias civiles. Pero vamos, que vendrían a ser lo equivalente, para que lo entendáis los compañeros de aquí, de la cornisa cantábrica, de los compañeros del norte, del peninsular. Allí hay una serie de especies que son primos de lo que serían aquí las julias, los serranos y todo ese tipo de peces pequeñitos de roca que a veces nos hacen la vida un poco imposible en las jornadas de pesca al sargo. Lo que pasa es que ya hay más especies y en un número mayor, que yo la verdad es que me sorprendí cuando buceaba, porque formaban auténticas bolas
que es que no dejaban entrar a los sargos a comer el marisco, no dejaban entrar a la zona. Entonces, bueno, pues por alguna razón muy curiosa, al sargo, aunque le guste el marisco, cuando tú tirabas una navaja, un langostino, un mejillón, pues estas especies lo devoraban todo y no dejaban entrar al sargo. Sin embargo, cuando tirabas una masilla de sardina, una masilla de estas de vainilla o un cacho de queso gouda, curiosamente no le llamaba tanto la atención a estas especies pequeñas y sin embargo al sargo sí. Pero ojo, porque incluso en los lugares donde se cumple este paradigma, curiosamente, solo se aplica a horas diurnas. ¿Por qué? Porque en horas nocturnas la mayor parte de morralla, estas especies pequeñitas, están durmiendo. De hecho, llegué a ver muchas veces pescando de noche en charcos, en pozas intermareales, las fulas y los pejeverdes que parece que están casi muertos, están así como medio tumbados contra la roca. Entonces, digamos que desaparecen esas especies, desaparece la actividad de esas especies, al igual que de las viejas, y sin embargo el sargo se sigue mostrando activo en horas nocturnas. Por lo tanto, en esos mismos lugares, mariscos como la gamba o el langostino sí que funcionaban muy bien de noche para el sargo. Otra excepción al respecto que viví en el archipiélago fue en la isla del Hierro, donde realmente el marisco como la gamba o el langostino me funcionaban bien tanto para el sargo, tanto de día como de noche. Y de hecho, una cosa que me encantaba de pescar con langostino en el Hierro es que cuando pescaba de día, además, bueno, tenéis aparte varios vídeos, además de pescar sargos, era bastante frecuente que entrasen viejas y buenas viejas al langostino. Entonces, en vez de entrar morralla, entraban peces muy interesantes también. También allí en el Hierro funcionaba muy bien la pata del cangrejo moro, de ese gran cangrejo que tenéis allí, que a su vez también funcionaba muy bien en las otras islas, pero volvemos a lo mismo, de noche, porque de día con las patitas del cangrejo moro pues venía la morralla y pim pam. Así que un poquito en definitiva, gamba y langostino muy bien de noche en las tres islas que pesqué, pero de día muy bien en el Hierro y muy mal en Tenerife y en Gran Canaria. Y por último, recordad que aunque estemos hablando de marisco y parezca que nos hemos ido por las ramas, no me olvido que estamos hablando del mejillón, de este primer punto que era el mejillón. Y quiero cerrar este tema de puntualizaciones sobre Canarias respecto al mejillón, haciendo esa reflexión de que realmente, así como es un molusco muy habitual en las zonas de piedras de la península, allí yo prácticamente vi en sitios muy contados y muy concretos y muy dispersos los mejillones. Quiero decir con esto que no forma parte de la dieta habitual del sargo, no está el sargo habituado al mejillón y por lo tanto entiendo que quizás por ahí también venga un poquito su falta de efectividad como cebo. Pero bueno, también si reconocemos esto, también tenemos que reconocer que hay ciertos misterios, porque la gamba y el langostino tampoco es algo habitual en los pedreros de Asturias o de Galicia, y sin embargo, de hecho, las traen de las gambas y los langostinos los traen de otros países de Casa Cristo. O sea, quiero decir, son grandes misterios, evidentemente, no lo sé todo, y simplemente, bueno, pues hago hipótesis, comparto mis reflexiones. Y donde sí que me han dicho varios compañeros que hay grandes mantos de grandes mejillones enormes, es en la cara norte de Fuerteventura. Me da mucha curiosidad este tema. Yo no he pescado allí, por desgracia todavía no he pescado, tengo muchísimas ganas de pescar en Fuerteventura, pero si quizás allí prolifera mucho más el mejillón, posiblemente allí también funcione como cebo, no lo sé. Espero que esté viendo este vídeo algún compañero que pesque en Fuerteventura o que sea pescador local de Fuerteventura y que me pueda aclarar un poquito su experiencia y su conocimiento sobre esto aquí en los comentarios para que aprendamos todos. Punto número 2. Los cebos vivos y los cebos olorosos, los cebos jugosos. Esto ya lo he mencionado en un montón de vídeos, pero bueno, soy totalmente consciente de que cada vez sois más seguidores y que evidentemente no todos veis todos los vídeos y este es un tema muy importante a tratar, es una información muy importante, por eso lo vamos a repetir en este vídeo. Este apartado trata de abordar algo que para mí es pura lógica y que se resume a ponérselo fácil al sargo. Esto significa que si tenemos un maretón de la leche, si tenemos un mar muy potente, debemos ayudar al sargo a localizar ese cachito de comida dentro de esa vorágine, de esa centrifugadora de espuma. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues con cebos muy olorosos y que suelten mucho jugo. Y dentro de este apartado para mí hay 4 cebos que son altamente interesantes en este sentido. El primero,
cómo no, el mejillón. El segundo, el cangrejo abierto. Recordad que tenéis un vídeo con el maestro Johnny Calvo en el que enseña un montón de formas de encarnar el cangrejo y vais a ver en ese vídeo varias veces cómo poner ese cangrejo abierto tan interesante para estos mares fuertes. Otro cebo dentro de esta clase de jugosos y olorosos y importantísimo, brutal, súper efectivo, sería el erizo de mar. Un cebo que yo sinceramente utilizo muy poco y que no recuerdo cuándo fue la última vez que lo utilicé, porque no voy a comprar erizos de mar, que son carísimos. No voy a cogerlos al tuntún, ya que en muchos lugares es ilegal el recogerlos. Es una agresión al medio. Cada comunidad autónoma tiene su legislación al respecto y al final es bastante lío. Y si aún encima a eso le sumamos que es un cebo bastante, no complicado, pero bastante complejo de encarnar, pues al final hay otros cebos, ya os digo, como el cangrejo abierto o como el mejillón, que nos van a dar pues muy buenos resultados en este tipo de situaciones de mares fuertes. Dentro de este concepto, recordad, cebos jugosos y olorosos y que los vamos a encarnar en cuestión de segundos y que nos van a salir gratis en el caso de los cangrejos y que el mejillón también nos va a salir muy barato. Y el último cebo, el cuarto cebo que metería dentro de este grupo, aunque es un poquito así como aparte, pero yo lo considero un cebo también así para mares fuertes, un cebo con mucho olor, que podemos decir al igual, ¿no?, que un poco los otros, un cebo que además de pescar engoda, ¿no?, que está soltando ahí sustancia, olor, tal, que sería la bola de sardina. Sobre la bola de sardina tampoco voy a comentar nada porque tenéis en el canal dos vídeos con dos auténticos maestros que además los dos os enseñan cómo hacer la bola de sardina. Uno es el vídeo con el maestro Fiti Fittipaldi y otro es el vídeo más reciente que hicimos con el maestro Karim Selami. Bien, pues cerramos el apartado de cebos jugosos y olorosos enfocados a mares fuertes y nos vamos a la situación totalmente contraria, que sería situaciones de mares tranquilos, de mares bellas. En este tipo de situaciones buscaríamos todo lo contrario. Ahí no nos hace falta un cebo que monte una nube de olor, una nube de jugo, porque en esas situaciones el sargo posiblemente vea con gran facilidad el cebo, pero con la misma también va a ver con mucha más facilidad nuestro engaño, nuestro hilo, si nos pasamos del calibre, nuestro reflejo, sombras, ropa, una mala colocación del plomo en el aparejo que haga que se mueva de una forma antinatural. Vamos, que en resumidas cuentas, en este tipo de situaciones de mares bellas, de mares muy tranquilas, el sargo por un lado se va a mostrar menos activo y por otro lado va a sospechar mucho más de cualquier, vamos a llamarle cualquier elemento, cualquier factor en el que metamos la pata. Entonces yo para este tipo de situaciones que recomiendo, pues cebos vivos, porque dentro de esa desconfianza, de ese mar tan parado, de todo eso, un cebo vivo marca la diferencia porque basta esa patita, esa antenita, ese lo que sea, extremidad, movimiento de gusano, lo que sea, ese movimiento extra, ese componente de vida que le puede dar un cebo vivo, es un plus en nuestro engaño que estimulará el instinto depredador de un sargo que, como decimos, va a estar más atento, más desconfiado y menos activo. ¿Y qué opciones tendríamos en este sentido de cebos vivos para estas mares bellas? Pues yo, sinceramente, no os voy a decir que sea el mejor, pero el que más utilizo yo en este tipo de situaciones sería la sapa. Bueno, sapa, queimacasas, cangrejo corredor, zapatero, lo que sería este cangrejito más bien cuadrado. Me gustan más bien para este tipo de situaciones los pequeñitos, ya os digo, totalmente enteros, vivos. Bueno, podéis, si queréis, hay gente que le corta las tenazas, podéis retorcérselas, bueno, eso ya al gusto de cada uno, pero al fin y al cabo el cangrejo bien vivito y moviendo sus patitas para que estimule al sargo. Así que si os fijáis tendríamos el mismo cebo, o sea, lo que sería la sapa en este caso, este tipo de cangrejo, que lo utilizaríamos abierto, soltando su jugo, ese yodo que tiene dentro, en mares fuertes y que nos vendría muy bien en el caso contrario, la situación totalmente opuesta de mares bellas, entero y con movimiento. Y respecto al tema de los cangrejos, así como con mares fuertes, también podríamos utilizar el cangrejo verde. Y sé que en mares bellas yo tengo grandes amigos que utilizan el cangrejo verde también para pescar vivo y tal. A mí me parece sinceramente el cangrejo verde vivo me parece un cebo espectacular para buscar trofeos, es decir, para buscar sargos enormes.
pero para hacer una marea pues nos podemos aburrir un poquito. Pero oye, ya os digo que es el sargo que entra ahí es sargo tamaño dorada, por norma general. Seguimos, otro cebo en este sentido. La quisquilla, evidentemente, la quisquilla, qué decir sobre ella. Tradicionalmente, pues, uno de los cebos más increíbles que existen para la pesca del sargo y de muchas otras especies. Y un poco del estilo de la quisquilla, otro cebo también increíble, que no nos costará nada en verano coger calderos considerables de ella. Ojo, recordad, mirando legislación, cupos y demás. En la pulga de mar. La pulga de mar también espectacular. Vale, tanto la quisquilla como la pulga de mar son cebos que realmente, si os dais cuenta, lo estamos metiendo en este apartado de cebos vivos. Y bueno, los que conozcáis estos cebos sabéis que evidentemente rápidamente cuando los clavemos en el anzuelo se van a morir. Pero yo los considero cebos, los sigo considerando cebos vivos porque normalmente siempre que pescamos con pulga de mar o siempre que pescamos con quisquilla macizamos, es decir, engodamos también con ejemplares vivos de pulga de mar o de quisquilla. Por lo tanto, yo lo considero un cebo vivo. Aunque los que estén en nuestro anzuelo estén muertos, pero realmente los peces están en esa vorágine de perseguir bichitos, pulgas o quisquillas que estén vivas y bueno, tarde o temprano llegarán a nuestro anzuelo y seguramente en medio de esa nube de cebos vivos pues tampoco se fijarán tanto en el nuestro que no tenga movimiento. Ya os digo, dos cebos espectaculares. Quizás, a ver, yo suelo utilizar más la pulga que la quisquilla. ¿Por qué? Porque me resulta mucho más fácil. Yo cojo un cubo, un cubo de estos con agujeritos y bueno, como los cangrejos. Y me voy de noche especialmente a una playa y o bien con la linterna haciendo agujeros o bien directamente sacudiendo las algas encima del caldero. Te haces con un montón de pulgas en nada. La quisquilla es mucho más complejo porque luego o nos llevamos un oxigenador o luego ya el tema de los cestos estos de madera con viruta de pino, con serrín de pino. Muy complejo mantener viva la quisquilla. Para mí es un coñazo, ¿sabes? Estando en la furgo. La pulga sí que es muy fácil. O sea, la metes en un cubo con agujeros y le metes unas pocas algas ahí y aguanta unos cuantos días. Pero he de decir que en general, o mejor dicho, a la larga nos suele dar capturas más pequeñas la pulga y la quisquilla nos suele dar más sorpresas de peces de buen tamaño. Otros cebos que a mí me gustan para pescar en mares bellas, pues lo que son toda la familia de los gusanos, ya sea el coreano, el americano, el americano para mí mejor porque es más duro, aguanta más los ataques de la morralla, y especialmente mi favorito que es el cagón o lubión. Ahora mismo, yo sé que tenéis en Asturias, que llamáis chorra de no sé qué, pero me quedo en blanco. Bueno, evidentemente, en Portugal se llama cagón también, como en Galicia, pero sé que tiene muchos nombres. Entonces ahora que me he quedado así medio pillado, a ver si me podéis ayudar y poner cómo se llama el cagón o lubión en vuestras zonas. A ver si me lo ponéis aquí en los comentarios y así aprendemos todos. Que es muy bonito también saber los diferentes nombres. Me refiero, pues a este gusano que nos deja este color tan característico amarillo en los dedos cuando lo encarnamos. Ya os digo que es un cebo brutal para el sargo, muy bueno con mares bellas y, por cierto, para pescar de noche, increíble. Un cebo para pescar de noche, increíble. Vale. Hemos desgranado un primer apartado en el que hablamos del mejillón, un segundo apartado en el que hablamos de los cebos olorosos y jugosos y de los cebos vivos, según para mares fuertes o mares suaves. Vamos con el tercer punto, que sería el cebo autóctono. Yo os pongo un supuesto. Vamos a ver, bajamos a un pedrero a pescar sargos y vemos que en el pedrero tenemos sapas, que tenemos cangrejos ermitaños, que tenemos quisquillas, que tenemos lapas, que tenemos erizos, que tenemos minchas. Bueno, minchas le llamamos en Galicia, caracolillos, magurios le llaman aquí en Euskadi. Por cierto, ya que estamos, decidme cómo le llamáis vosotros a las minchas o magurios en vuestra zona. Vale, y como iba diciendo, pues eso, bajamos al pedrero, vemos toda esa cantidad de especies en las piedras y a su vez sabemos que la principal motivación que tiene el sargo de ir avanzando hacia las piedras a medida que sube la marea es precisamente comer ese alimento, pues entonces cae de cajón
es de sentido común el pensar que ese alimento natural del sargo nos va a funcionar, que va a ser un buen cebo para pescar, sobre todo en ese lugar. Así que bueno, yo creo que la reflexión de este punto que le he llamado los cebos autóctonos o cebos locales, yo creo que cae de cajón, es de sentido común y es indiscutible, que básicamente se resume a vete en bajamar a coger los cebos que en cuanto empieza a subir la marea va a estar buscando el sargo por esas piedras. Y ojo, en este punto permitidme recordar que os leáis muy bien, que os leáis con detenimiento la legislación respecto a la extracción de cebos, sus vedas, sus tallas, sus cupos, ya que son, pues, como comentaba antes, son diferentes en cada comunidad autónoma y hombre, pues no le deseo a ningún compañero que se lleve un regalito en forma de multa del Seprona. Y llegados a este punto, y ya para cerrar esta reflexión sobre los cebos locales o cebos autóctonos, ya si quieres rizar el rizo, pues pregunta a los pescadores locales, a los ancianos, a los pescadores con experiencia locales de tu zona, porque si tienes suerte y son buena gente y les gusta compartir, te transmitirán, descubrirás que dentro de esos cebos que vas a encontrar en tu zona va a haber unos que funcionan mejor en unas épocas, otros que funcionan mejor en otras estaciones, etc. Si dominas eso, pues bueno, muchísimo mejor. Pero ya os digo, esto ya es rizar el rizo. Yo es un tema por el que no me intereso mucho porque estoy constantemente cambiando de sitio, entonces ¿de qué me vale? ¿De qué me vale saberlo? Si mañana me voy a cambiar, voy a estar en otro y ya seguramente no se cumpla el mismo paradigma. Eso por un lado, y por otro que si haces bien el resto de aspectos, pues evidentemente vas a tener buenos resultados, y a mí no me hace falta tener un conocimiento tan profundo de cada zona en concreto, de qué cebo, en qué mes, en qué época. Volvemos si queréis un poco al principio, con el mejillón me he movido por todas las épocas, por todos los lugares y me han picado en todos lados. Vale, vamos con el cuarto punto, la sardina. ¿Cómo podía faltar la sardina? ¿Qué decir sobre la sardina? Evidentemente la sardina es quizás el cebo más universal que existe para la pesca en general. Es un cebo extraordinario, es un cebo polivalente, es un cebo efectivo, es un cebo que haciendo las correctas adaptaciones a los montajes, los correctos cambios en nuestros aparejos y en nuestras formas de pescar, podemos hacer jornadas espectaculares de muy diferentes especies. Pero bueno, evidentemente, como esto es un canal dedicado a la pesca del sargo, me corresponde la responsabilidad de hablaros de la sardina como cebo dentro de la pesca del sargo. ¿Qué os puedo decir respecto a la pesca del sargo sobre la sardina? Pues que es brutal, es un cebo espectacular y que quizás me atrevería a decir que junto con el mejillón mi cebo favorito para el sargo. Pero, ¿por qué no lo utilizo tan a menudo? Bueno, pues por varias razones. La primera es que, aunque poniendo un filetito de sardina en una caña de fondo y tirando a fondo, sea un cebo que da muy buenos resultados, en lo que es la pesca del sargo, la pesca boya, la pesca con plomín, la pesca, vamos a decir, fina, a mí realmente la sardina me ha dado una diferencia de resultados abismales respecto a pescar con sardina, engodar con sardina, a solo utilizar la sardina como carnada y no engodar. Vale, podréis decir, bueno, esto pasa con cualquier engodo. Sí y no. Para mí es mucho más drástico que con el mejillón. Con el mejillón podemos hacer jornadas espectaculares de pesca, solo con mejillón, sin engodar, evidentemente, moviéndonos bastante. Con la sardina, no digo que no se pueda, pero yo nunca he conseguido hacer jornadas espectaculares de sargos solo con carnada de sardina sin engodar con sardina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para mí es un cebo premium, es un cebo de lo top, siempre y cuando encarnemos con sardina y engodemos con sardina. Y dicho esto, sabemos que al precio que está la sardina, y hablando de unos cuantos kilos de sardina para engodo, más la sardina para carnada, nos vamos a un pastizal. Y a mí en ese sentido, pues, de vez en cuando me doy un caprichito, pero por norma general me parece pues un gasto muy elevado de dinero. Y la segunda razón, que esta ya la he comentado muchas veces, por la que no utilizo sardina más a menudo, es porque tengo que recordar, yo creo que mucha gente se lo olvida, tengo que recordar que desde hace casi 2 años vivo en una furgo, que mis equipos de pesca están en la furgo,
que mis cubos de engodo están en la furgo, que mi carnada está en la furgo, pero que también está en el mismo habitáculo mi cama, mi ropa y básicamente todo lo que tengo. Entonces yo sé que a veces no me molesta, lo cuento como una anécdota graciosa, pero sé que a veces a ciertas personas les hace gracia o me ven como muy quisquilloso cuando preparo todas las carnadas de sardina con guantes de látex o cuando estoy amasando el engodo con guantes de látex, cuando lo puro, la esencia es hacer todo eso con las manos. Bueno, yo invito a cualquier pescador puritano que eso, después de un par de jornadas con sardina, llegue a casa y meta sus equipos, sus cubos de engodo, los restos de sardina y todo oliendo a sardina, que lo meta en el armario, la ropa en su habitación, que lo meta bajo la cama y que luego me cuente. Creedme que he intentado 1000 formas de limpiar a fondo los equipos, pero cualquiera que sea pescador habitual con sardina sabe que la sardina no se va con nada. Es más, me atrevo a decir, no conozco a ningún pescador sobre la faz de la tierra que pesque habitualmente con sardina que, por muy escrupuloso que sea, no le huela sardina al equipo. Y sinceramente eso en tu ropa de calle, en el pijama o en las sábanas, pues es una guarrada. Y dentro de la sardina, y evidentemente relacionado con ella, pero me gustaría tratarla como dentro de este apartado, no hacer un apartado aparte. Estaría, como no, la anchoa. Y para mí es un tema muy delicado, porque yo me he rayado mucho con el tema de la anchoa, ya que tengo una especie de relación amor-odio con la anchoa. Y esto lo digo creedme, con todo el respeto del mundo, porque sé que muchos compañeros sois grandes fans de la anchoa, y no solo sois grandes fans, porque hay gente que defiende las cosas solo porque las hace él o porque son suyas o tal. No, hablo de gente que defiende porque tiene grandísimos resultados con la anchoa, o sea, que los defendéis con argumentos, con experiencia de peso, con experiencia real. Por eso digo que lo comento con mucho respeto. ¿Por qué? Porque mi experiencia con la anchoa, y no voy a decir mi experiencia con la anchoa, sino mi comparación de resultados de la anchoa con la sardina, siempre que yo recuerde, siempre ha salido a ganar a favor de la sardina. Os voy a contar... yo hace años, es que realmente este es un tema que me interesó mucho y que me emparanoyó bastante, ¿no? A veces de vez en cuando me pego una locura de un tema y me obsesiono con un tema y pruebo muchas cosas al respecto de él para sacar conclusiones. Hace unos cuantos años, no me acuerdo cuánto exactamente, tenía este tema día tras día durante largas temporadas en la cabeza. ¿Y qué hacía? Era muy recurrente el ir a pescar haciendo... machacando calderos en los que ponía la mitad sardina y la mitad anchoa. Cuando digo la mitad sardina y la mitad anchoa, me refiero a igualdad de calidades, a igualdad de frescura. Me refiero, si ponía sardina en sal, ponía anchoa en sal, y si ponía sardina fresca, que era lo habitual, ponía anchoa fresca, ¿vale? Por lo tanto, evidentemente, pues bueno, unas condiciones muy justas y muy reñidas para ambos cebos. Entonces, hacía engodo mitad sardina y mitad anchoa, lo machacaba y luego me llevaba a pescar también sardina fresca y anchoa fresca. De ahí iba sacando los cachitos para las carnadas y mi experiencia era que siempre acababa, si hacemos un promedio, siempre acababa ganando la sardina. Y algo que me pasaba de forma muy habitual, y os invito a que, pues ya sé que esto es algo que levanta pasiones, os invito a que comentéis vuestra experiencia aquí, pero a mí algo que me pasaba de forma muy habitual haciendo esto, y ojo, que no estoy hablando por hablar, que hice esto en invierno, lo hice en primavera, lo hice en otoño, lo hice en verano, quiero decir, lo hice en distintas épocas del año, en distintos lugares, en distintas situaciones, en distintos tipos de mar. Y algo muy habitual que me pasaba, un poco la mecánica era, engodaba toda la jornada con ese engodo 50-50 de las dos especies, y luego cada lance, así de siempre, encarnaba con una cosa. Es decir, un lance con sardina, un lance con anchoa, un lance con sardina, así. Bueno, pues algo muy habitual que me pasaba era que empezaban de una forma bastante equilibrada los dos cebos, funcionando por igual, pero muy frecuentemente llegaba un punto en el que me empezaba a comer cada vez peor la anchoa, pero la sardina la comían perfectamente. Es decir, llegaba un punto, es decir, que los dos cebos funcionaban igual de bien, hasta un punto en el que normalmente empezaban a comer mejor la sardina y a comer con más desconfianza, con más recelo, la anchoa.
La razón, no tengo ni idea. Yo, como decía, aquí os estoy compartiendo mi experiencia por si os sirve de algo. Y si alguien tiene alguna información, si puede arrojar luz al respecto de este tema, estaré, vamos, encantadísimo y agradecidísimo de leerlo en los comentarios. Así que bueno, en referencia a este tema de la anchoa versus la sardina, también eso, decir que es quede claro, que es algo que abordo con mucho respeto y que sé, no lo intuyo, lo sé de primera mano, sé muchos casos de grandes pescadores que me aseguran que con la anchoa en determinados lugares y en determinadas épocas del año, la anchoa no tiene rival. O sea que esto también, así como digo mi experiencia, también comento la experiencia de otros pescadores, en cuyo criterio confío, vamos, lo garantizo al 100%. Y por último, en este aspecto, y si me permitís la confianza, el abuso de confianza, ahora mismo que estoy esta temporada por Euskadi, tanto sardina como anchoa, si alguien tiene a bien pasarme algún punto algún contacto donde vendan sardina o anchoa barata, porque los precios en los que está es una ruina. Yo sé que de vez en cuando entran en puerto y sardinas que vienen espachurradas de las redes que no valen para vender o tal, pues venden muy baratas. Bueno, pues si alguien me ayuda a llegar a algún tipo de oportunidad así, pues la verdad es que le estaré muy agradecido. Punto número 5, la galera o cangrejillo. Bueno, ¿qué decir sobre este cebo que no se haya dicho? Un cebo, vamos, absolutamente mitificado. Y no lo digo irónicamente ni en plan despectivo, o sea, se merece absolutamente ese estatus, porque realmente es un cebo muy, pero que muy bueno. Un cebo que es muy efectivo, para diferentes especies. Evidentemente un cebo brutal para el Saru, un cebo que funciona muy bien en muchas situaciones diferentes, pero que yo desgraciadamente es que ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que lo usé. No me acuerdo ni cuándo fue la última vez que lo usé, porque realmente es un cebo complicado de comprar, lo encontramos en muy pocos sitios para comprarlo, su extracción es ilegal, que yo sepa, en prácticamente todos lados, que se extrae con una bomba chupona. Entonces ya os digo, muy complicado de conseguir, muy efectivo, desde luego si lo conseguís, totalmente recomendable. Y luego pues hombre, evidentemente un cebo mejor si lo tenemos fresco y vivo, un cebo que funciona muy bien congelado también, pero aquí debo decir que en mi experiencia he comprado un par de veces congelado. Y la verdad es que al descongelarse se queda bastante endeble. Es un cebo que se queda como muy frágil cuando se descongela. Entonces, bueno, si tenemos la mar bastante bella y tal, bien, pero si está un poquito animado el mar, es un cebo que se rompe con mucha facilidad y resulta bastante incómodo. Vale, y el último punto, el punto 6, los cebos de batalla. La gamba, el langostino y la navaja. Estoy seguro de que más de un compañero ya estaba nervioso, de que viera que se acercaba el final del vídeo y no utilizaba estos cebos tan masificados, tan utilizados. Vale, sé que, bueno, como estaba diciendo, quizás son 3 de los cebos más utilizados, o los más utilizados en la pesca del sargo. Y ya os digo por adelantado que sé perfectamente que seguramente mis reflexiones, lo que os voy a contar, no vaya en coherencia con mis actos, porque básicamente lo que os voy a decir, ya con esta nomenclatura de cebos de batalla os lo imaginaréis, ya que os diré que no son de lo mejor, entre comillas, pero a la vez son los cebos que más me habéis visto utilizar. ¿Por qué? Pues volvemos a lo de siempre. Estoy de viaje, estoy en un sitio que no conozco, voy a cualquier supermercado y salgo del supermercado con cebo. Esa es la razón fundamental por la que utilizo la gamba, el langostino y la navaja con tanta frecuencia. Estoy en cualquier sitio, a cualquier hora prácticamente, cualquier época del año, cualquier lugar, cualquier supermercado, y de allí encuentro, es raro que no encuentres o gamba, o langostino o navaja. Y aún encima, si le sumamos que son cebos súper rápidos de encarnar, pues evidentemente en una situación de aventura como esta me pone las cosas muy fáciles. Entonces bueno, sí, pues claro que funcionan y funcionan bien, pero realmente si analizamos las cualidades de las que hemos hablado sobre los cebos hasta el momento, daros cuenta. A ver, son cebos que ni tienen la cualidad de ser olorosos o jugosos, ni tienen la cualidad de ser cebos vivos, ni tienen la cualidad de ser cebos habituales de las zonas en las que pescamos, porque vamos a ver, nosotros bajamos a un pedrero y vamos con unos langostinos cogidos de la otra punta del mundo. No forman parte de esa dieta habitual, de esa alimentación que está buscando el sargo. Pero entonces, si no es un cebo tan bueno, ¿por qué lo utilizamos tantos pescadores?
pues esto ya lo voy a hilar con la reflexión final del vídeo, que curiosamente es la misma reflexión con la que abríamos. Porque el cebo no es tan importante como muchos compañeros os pensáis. El cebo no es tan importante. O mejor dicho, el cebo es importante, pero no es tan importante como otros factores que sí que son más importantes. Y aquí un pequeño matiz, porque esto ya lo he comentado muchas veces. Y esto va dedicado a los talibanes de la pesca, los que quieren hacernos ver que la pesca es una ciencia exacta. No, no es una ciencia exacta. Cuando hablamos de pesca y cuando hablamos de conocimientos de pesca, hablamos de probabilidades. Hablamos de que tener más conocimiento aumenta nuestras probabilidades. Nadie os puede hablar de certeza en la pesca, ¿vale? Entonces, ¿por qué os comento esto? Yo os digo que el cebo no es tan importante. Me atrevo a decir que más del 90% de los casos, en el 90 y tantos por ciento de los casos, 99% de los casos, venga, vamos a decir, no va a ser decisivo. Pero sí que hay cuestiones concretas y los que tenemos ya pues bastante experiencia, sí que nos hemos visto. Yo creo que todos tenemos alguna anécdota que contar de estar en un sitio pescando con X cebu y haciéndolo todo bien. Y al lado otro compañero o que venía contigo o otro pescador enfrente, lo que sea, y estarnos cambiando de sitio y que solo te pican a un cebo. Que igual, quiero decir, igual solo pican igual, imaginaos, igual yo voy con mejillón y el otro compañero va con lapa, vamos a decir. Igual solo pican a la lapa. O solo me pican el mejillón y nos cambiamos de sitio y sigue funcionando el mismo cebo. Bueno, yo creo que las personas que tenemos mucha experiencia, todos nos hemos visto en situaciones así, pero también os garantizo que la mayor parte de pescadores que tenemos mucha experiencia, os podemos asegurar que esos días en los que se vuelven locos con un cebo y pasan olímpicamente todos los demás, esos son situaciones rarísimas, situaciones súper concretas, situaciones muy poco habituales. Así que mi reflexión final al respecto, estoy totalmente convencido, vamos, es que lo vemos día a día, de que un pescador con los conocimientos adecuados va a hacer mejores pescatas, con un cebo mediocre, que no esté fresco, que esté salado, que no sea adecuado al mar, va a hacer mejores jornadas un pescador con conocimiento con un cebo mediocre que un pescador sin conocimientos con un cebo, vamos a decir, premium, seguro. Así que si estáis en ese bando, vamos a decir, de pescadores que cada vez que un compañero cuelga una pescata saltáis al momento preguntando ¿con qué cebo lo pescaste? Pues bueno, haced lo que queráis, evidentemente, esto lo digo con todo el respeto, pero recordaos de estas palabras mías y dadle una vuelta, que igual estáis planteando un enfoque equivocado al tema, e igual estáis atribuyendo unas propiedades de éxito al cebo cuando el éxito de ese pescador no ha sido el cebo. Bueno, compañero, espero haber arrojado un poquito de luz a este tema de los cebos, que repito, que sé que levanta pasiones. Así que cualquier cosa que queráis aportar, pues bueno, estaré encantado de leerla en los comentarios. Recuerda que si quieres hacer posible que sigamos ofreciendo este contenido semanal sobre la pesca del sargo, puedes apoyar este proyecto haciéndote miembro de la Escuela del Sargo, donde te enseño de forma organizada y estructurada los conocimientos que son realmente importantes, y no el cebo. Ahí te enseño lo que realmente te va a hacer pescar. Que ya te digo una vez más que no es el cebo, son otras cosas. Es saber elegir los pesqueros, saber interpretar el mar, saber montar los aparejos adecuados, etcétera. Además, en la Escuela del Sargo, además de contar con todo ese conocimiento, cuentas también con mi asesoramiento personal. También puedes apoyar el canal adquiriendo los pesqueros del sargo, que son esas más de 400 puestas geolocalizadas donde he sacado sargos en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, sur de Francia, norte de Francia, Portugal de arriba abajo, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro. Y por último, también puedes comprar materiales en la tienda del Sargo, donde encontrarás los equipos y materiales que utilizo y muchísimo más. Nada más, un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!